Éxodo capítulo 6, ¿sí? Vamos a hacer una parte por lo menos porque sería muy largo el capítulo. Sacar alguna enseñanza de acá, ¿verdad? Alguna aplicación. Creo que y ver un título para ponerle sería Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Vamos a ver acá cómo Dios prometió algo a Abraham y acá lo ratifica, entre otras cosas. Éxodo 6 dice así. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer aún. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Dios, soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Todo el capítulo es muy bueno, un poquito más abajo, ¿no? Sí, ahí está. Gracias. Bien, gracias. Puede ser que es un pasaje histórico. No se va a caer. Bien, Éxodo 6 es un pasaje histórico, sin embargo, creo que hay mucha enseñanza y mucho contexto que habla lindo de este pasaje. Por ejemplo, yo quisiera ir a como una especie de enganche, ¿no? Capítulo 5, que fue el domingo pasado. Fíjense en que Faraón 5.2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Punto y aparte. Enojado el muchacho, ¿no? Faraón, el señor de la tierra, vamos a llamarle, el poderoso, se plantó allí con Moisés y dijo, no, yo no conozco a Jehová tu Dios, ¿quién es? Y tampoco dejaré ir a este pueblo al desierto. Se sentía el Dios, el dueño de la tierra. Y fíjense que hemos leído recién el capítulo 6, que dice lo siguiente, verán que yo haré a Faraón, ahora verán lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y después dice, yo soy Jehová. Y fíjense que dice que Dios habló a Abraham, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Todopoderoso, no el Omnipotente. Y acá se da a conocer como Jehová el Señor. Si ustedes leen allí cuando Dios le habla a Abraham y le da la promesa de ese hijo que iban a hacer, dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Dice Dios a Abraham, yo soy el Todopoderoso. Y creo que Abraham creyó también, entre otras cosas, porque estaba con un Dios todopoderoso. Y luego cuando Jacob huía de su hermano, lo había engañado al hermano, al padre, había hecho un flor de ensalada, y bueno, andate con tu pariente porque acá la cosa quema, ¿no? Lo prometió matar a Esaú. Y cuando su padre, Isaac, despide a su hijo Jacob, que el Omnipotente te bendiga. Los que tienen, digamos, de conocimiento. Hermanos, Dios se da a conocer, no nada descubrimos nosotros. Lo que sabemos de Dios es lo que Dios se dio a conocer, ¿no? En la palabra. Y a los patriarcas se dio a conocer como el Todopoderoso, el Omnipotente, el que todo lo puede. Y es así.
Pero ahora, con un pueblo allí esclavizado, que dice, yo soy Jehová, el Señor. Yo soy el que soy. Yo soy el de la zarza para Moisés. Yo soy el siempre presente. Y entonces, yo quisiera sacar acá algo que puede ser interesante. 3 términos, por lo menos, que son los siguientes. El versículo 6 dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Quizá un poquito para mí es el meollo de este capítulo, esta expresión de que Dios le habla a Moisés de esta manera, que iba a sacar al pueblo de tareas pesadas, de la esclavitud, los iba a redimir. Y lo hizo, ¿no? Y algo interesante también con respecto a esto es que Dios le dijo a Abraham que de él saldría un pueblo y que ese pueblo estaría esclavizado 400 años antes que naciera Isaac y antes que hubiera pueblo. O sea, esa dimensión de Dios es tremenda. Y cuando acá habla de que Dios iba a sacarlos de la esclavitud, de las tareas pesadas, los iba a redimir, el Señor también habla de otra esclavitud. Habla de la esclavitud. Y habla a los que estaban allí en su presencia, ¿no? Y vamos a ir un poquito al Evangelio de Juan, capítulo 7. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Dice así la palabra, capítulo 7, versículos 31. 7:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Se dirigía a aquellos que habían creído en su ministerio, en su tarea mesiánica. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, libres somos? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre y el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Evidentemente acá la esclavitud es diferente, ¿no? Pero es una esclavitud. Todo aquel que se obedece a una persona, que se aferra a una persona, que lo obedece en toda su dimensión, es esclavo de esa persona, o de lo que fuere. Y si es para esclavo del pecado, es para muerte. Es esclavo de la justicia, de la obediencia, para justicia. Entonces, yo pienso que podríamos hacer un poquito de comparación, o por lo menos sacar un enfoque de que la esclavitud aún existe. Por cierto que la esclavitud siempre existió, lamentablemente, y aunque se ha abolido, pero sigue existiendo en muchísimas formas. Pero la peor esclavitud es el esclavo del pecado. Que no salir de esa situación. Yo recuerdo una persona que fui a visitar una vez, venía del trabajo para casa y como tenía tiempo, la fui a visitar y entonces hablando de todo un poco me dice, sí, sabes que fui a ver a un amigo en el hospital y sabes que me encuentro que le amputaron una pierna. Qué horrible. Sí, quedé estremecido. Salí allí, me dice él, salí allí, tiré tabaco, hojillas, tiré todo, pues fumaba, ¿no? Y de pronto le miro la mano de él y tenía un cigarrillo. Y eso, no puedo, dice. O sea, esclavo, es algo que está chiquitito entre todo, ¿no? Pero una pequeña muestra. Esclavo de algo que no podía tirarlo. Se asustó, pero volvió, ¿no? Y la esclavitud pasa eso. Y yo creo que tanto el Señor, aquí en este pasaje, como Pablo, habla mucho acerca de esa lucha que tenemos y que hay, acerca de lo que quiero hacer, no puedo, y lo que no quiero, eso hago. O sea, esa lucha permanente. Pero también el mensaje de Dios trae la
el tema, trae, digamos, la situación y trae la respuesta. A mí me gusta el Evangelio porque el Evangelio, aunque te habla, sos pecador, te vas al infierno, termina diciendo, bueno, hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el punto. Entonces, hermanos, yo pienso que ese es el punto de que hablar las cosas completas, como dice el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. Cuando Pablo predicó allí a los reyes de romanos, a Agripa y a otros más por allí, quedaron horrorizados, porque Pablo predicó de la resurrección, del juicio, de todo lo que concierne la vida. Y aquí, por ejemplo, entonces, hermanos, tenemos la esclavitud que el pueblo de Israel estuvo sufriendo por muchos años, pero la promesa de Dios se cumplió. Fueron liberados, llegaron triunfantes allí a Canaán, y después toda la historia sigue, ¿no? Pero Dios cumple con su palabra, con su promesa. Yo quisiera ir un poquito, hermanos, a la idea del apóstol Pablo, porque Pablo también habla de esto, y allí en Romanos capítulo 7, quiero, digamos, un poquito detenido en Romanos, porque Pablo habla de esa lucha que tiene, de esa situación, que les digo, hermanos, de antemano, les digo que el capítulo 7 de Romanos pues es un capítulo para escudarme que, bueno, si Pablo tuvo todo esto, yo quién soy para no ser más que Pablo, ¿no? O sea, una vida derrotista, vamos a llamarle. Pero tenemos que unir los dos capítulos. Capítulos 7 y 8 van juntos. Si leemos el capítulo 7 y nos quedamos en el capítulo 7, quedamos con una vida derrotada. Pero justamente el capítulo 8 es que engancha esa victoria que Dios nos ha dado a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, de los recursos que tenemos como cristianos. Entonces, cuando Pablo, aquí en el capítulo 7, se cree que también, capaz que su testimonio antes de convertirse, porque somos humanos y todos tenemos nuestras flaquezas, virtudes, defectos, pero allí en el capítulo 7 de Romanos, vamos a leer un poquito el versículo, yo tengo esta Biblia que dice que ¿cómo puedo resolver el conflicto que hay en mi interior, no? Pero el versículo 14 de Romanos 7 dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Hay una versión que dice, que la NTV, que dice que soy carnal, soy esclavo del pecado. Hay dos menciones que la traducción dice, en vez de esclavo, vendido, dice esclavo, o sea, dependiendo, soy víctima, ¿no? Pero el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no muere el bien, porque el querer hacer el bien no está en mí, sino, pero no el hacerlo. O sea, esa lucha del apóstol Pablo que lo relata acá, yo creo que a todos nos toca un poco, y es algo de tratarlo porque es algo real, ¿no? Nadie escapa. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. La tentación no es un pecado, el tema es cuando se es consumada. Por eso es que Pablo luchaba. Y capaz que también dentro de su persecución por los cristianos, él perseguía a los cristianos creyendo que era algo bueno, como dice, como que era una obra para Dios. Pero sin embargo encontramos de que él quería hacer lo bueno y no podía. Estaba sujeto y era consciente de lo que estaba haciendo, porque hacía lo malo. Y entonces, ¿qué sucede? Encontramos de que ya es una lucha muy interior, porque yo sé que en mí, esto, en mi carne, en mi cuerpo, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, es acá, digamos, como dice el Señor, esclavos del pecado. O sea, dependiente. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos. Ahora, si hacemos una relación con Israel en el desierto, en Egipto, encontramos que estaban esclavizados y no podían liberarse de esa esclavitud. Yo creo que el pueblo allá, que no era pueblo porque todavía no tenían a Dios, no tenían ley, pero eran las promesas. Tenían además que la promesa de que iban a ir a la tierra prometida. ¿Cuándo? No sabía.
Entonces estaban esclavos allí en Egipto, amarrados a esa situación y no podían salir. Y la promesa era que Dios iba a sacarlos con brazo fuerte y extendido, y ese brazo victorioso. Y así fue. Pero mientras tanto, aquí Pablo nos muestra de que él estaba luchando con esa situación de que él quería ser una buena persona, hacer lo bueno, pero no podía, porque había algo dentro de él que lo impedía, y era el pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo. Y hablando de pecado, él dijo, de los pecadores, yo soy el primero. Y por eso, hermanos, que yo no quiero que quedemos con esta nota quizás de frustración, porque para Pablo era frustrante, y para cualquiera es frustrante. Sabemos que la redención, nuestra salvación está en Jesucristo, tenemos una fe cristocéntrica, pero en Romanos 8 vemos en la otra parte, la otra mitad, diría yo. Aún más, hermanos, cuando el capítulo 7 termina, fíjese que el 24 dice, miserable de mí, sí, está bien. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando es una persona religiosa, puede pasar esto. Porque la religión no salva, la religión no atenúa nada. Pero la relación con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo, la relación de contacto. Es algo sobrenatural. La conversión, hermano, no es algo religioso. Es la acción de Dios con el pecador y la intervención del Espíritu Santo. ¿Quién redarguye? ¿Quién convence de pecado? Dice de juicio. El Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás usted o yo, con un folleto en la mano, entregamos a una persona porque sentimos de hacerlo? Esa inquietud que viene, digamos, interiormente del Espíritu Santo. O una oración, una visita, algo que es del Señor que nos hace actuar. Entonces, el apóstol Pablo termina el capítulo 7 diciendo, miserable de mí. Pero, hermanos, agarremos el capítulo 8 y en casa leamos todo el capítulo 8 varias veces, porque mire que es muy rico, es muy rico. Entonces, si Israel estaba esclavo allí en Egipto sin salida, acá estamos nosotros con esta respuesta. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Sabemos, hermanos, que hemos sido librados del juicio porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como dije la otra vez, no es que nos limpió en el pasado o nos va a limpiar en el futuro. Permanentemente el sacrificio de Cristo es eficiente para ir a cada momento ir a pedir al Señor y decimos, Señor, aquí estoy, vamos a hacer las cuentas diarias. Yo recuerdo cuando leía la vida del rey Saúl, del rey David, que el profeta lo confrontó con su pecado, después que fue perdonado, el profeta dice, bueno, David, tuviste un poco la palabra de Dios. Ese tener un poco la palabra de Dios fue el que se deslizó, porque me olvidé de la palabra, no, estoy en otra cosa. Pero qué bueno saber que los que estamos en Cristo, no hay condenación. Ahora fíjese que la segunda parte del texto que dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí, hermano, es un punto pesadito pero es importante, hermano, saber de que sí hay victoria en Cristo. Vamos a ver, el capítulo 8 termina con nuestra estrendosa victoria. Pero aquí dice que estamos en Cristo, no estamos condenados, pero nuestra parte. El apóstol Pablo aquí habla de lo que hace Dios por nosotros para que andemos triunfantes, y lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo. La salvación es gratis, sí, no se puede comprar, pero hay que arrepentirse, hay que creer en Dios, hay que ser obediente. Y aquí entonces lo que el apóstol dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. A veces la Biblia, hace poquito hablé con un muchacho que le armó material y fue a casa el otro día y me dice, hay unas cosas que no
No permito que no puedo aceptar nunca que Dios mande a un hombre matar a otro hombre. Y enseguida digo, bueno, este es el tema de Abraham, ¿no? Con su hijo. Y le expliqué un poco. Lo que pasa es que hay que leer toda la Biblia, todo el contexto. O sea, una comprensión, digamos, no es algo automático. La Biblia es el libro que no se puede leer de tapa a tapa. Mucha gente intenta leer la Biblia en Génesis y sigue adelante y se tranca ahí enseguida en Números, en Deuteronomio, porque hay muchos nombres, muchas cosas que no entendemos. Si mezclamos un poquito la lectura bíblica, un salmo, un evangelio, una epístola, entonces la cosa es más coherente y aparte anima más y da más idea del contenido. Y aquí encontramos entonces que el apóstol Pablo, cuando dice esto, que no andamos conforme a la carne, sino al espíritu. Y yo creo, hermanos, que cuando leemos la Biblia, hay cosas que de repente nos puede chocar mucho, pero son verdades y da para nosotros. Cuando el apóstol allí habla en Corintios de la iglesia y habla de que los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, bueno, toda esa gama de maldad no entrarán en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, pero usted dice, esto eran ustedes en otro tiempo. Había allí hermanos que en otro tiempo practicaban esas cosas, pero fueron lavados, justificados, fueron perfeccionados, fueron redimidos, salvados por la sangre de Cristo. Por eso que aquí el apóstol, bueno, no andar en la carne, sino en el espíritu. Y luego, un poquito más adelante, encontramos de que dice lo siguiente, del versículo 5 en adelante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y luz. Es todo un tema, ¿verdad? Ocuparse de las cosas carnales que no... o sea, vamos a ver la diferencia, ¿no? Hay cosas que hay que hacer, hay que trabajar, muchas cosas por medio, pero hay cosas que son un obstáculo a la vida espiritual. O sea, si estamos pensando solamente en cosas carnales, no edifica, no ayuda. Pero ocuparse del espíritu es vida. Por eso que el apóstol aquí hace este énfasis de esta diferencia bien marcada. Y luego, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vivir en la carne no se puede agradar a Dios. Por eso que, hermanos, yo pienso que acá es importante de que veamos la parte nuestra como cristianos. ¿Qué debo hacer? Andar en el espíritu. Por cierto, creo que es una cosa que todos los días ando a los saltos, pero qué bueno es apartar un momentito en el día, de pronto más tiempo, menos tiempo, pero disfrutar de esa presencia del Señor, que es algo personal. Si leemos la Biblia, hermanos, y si oramos como Dios nos pide, estoy seguro que todos los días tenemos una fiesta espiritual. Esa dependencia y esa espera en el Señor. Depender de Él es fantástico. Esperar en Él. Por eso es que la lucha del pueblo de Israel, inclusive en el desierto, lucharon con Moisés en el sentido de que querían volver a Egipto, volver a las comidas de olla, volver a la esclavitud. Parece algo irracional, pero es volver a la carne. Entonces, ¿qué pasa? Con un cristiano tiene esta vida que le agrada a Dios, que es una vida que puede ser, que Dios quiere que seamos así. Yo quisiera ir dándole una llave donde tenemos un recurso, hermanos, un recurso que no tiene dimensión, un recurso que traspasa toda la imaginación nuestra, pero está aquí para nosotros, que sabemos que nuestra fe es cristocéntrica, que la cruz es importante, que nuestra salvación es fundamental, sin Cristo no hay salvación, pero vamos a leer Romanos 8:11. Y ver el tono que cambia del 7 al 8, o sea, del capítulo 7 al 8. El capítulo 8 dice así: si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es cierto, hermanos, el
El Señor es el fundamental. Él es el que nos dio vida y nos dio salvación, nos justificó, nos justifica. Pero el énfasis aquí es la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser consciente de que Él está. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. El Señor dijo, me iré, pero le dejaré el Consolador. Y a partir de Pentecostés hasta ahora, y hasta que Él venga, va a seguir así. Es el Espíritu que está obrando en muchas personas. Aún en los incrédulos está tocando para que se convenzan. En nosotros para que seamos mejores cristianos. Pero fíjese que ese Espíritu que levantó al Señor Jesús de la tumba, que estaba muerto, ese mismo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ese Espíritu Santo que obró en Cristo y que obra a través de nosotros está vivificando nuestras vidas? El salmista dice, vivifícame conforme a tu palabra, vivifícame conforme al Espíritu Santo. Ese mover de todos los días. Es una cosa delicada, pero es algo real. En un extremo decir, no, todo está bien, no pasa nada, es un poco de monotonía, un poco de letargo. Y la otra de acción, y vida en abundancia. Yo creo, hermanos, que sin equivocarme, vamos a ver un poquito acá el tema de este pueblo que entró a la tierra prometida. Nosotros, mientras estamos en este mundo, seguiremos con pruebas. O sea, el capítulo 6 de Éxodo es imposible que no vayamos un poquito para allá o para acá, porque es algo que se corre solo, ¿no? Pero el pueblo llegó y entró a Canaán y nosotros seguimos, por ejemplo, con pruebas, con dificultades, con tentaciones, con adversidades, con situaciones que nos complican a veces, pero la palabra nos da, así como Israel entró a Canaán triunfante, nosotros como peregrinos seguiremos triunfantes acá en la tierra, por la gracia de Dios, por su misericordia, por la guía del Espíritu, por el Señor, por todo el recurso, pero también saber que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Habrá algo que nos separe? No, pero a veces se claudican también, ¿no? A veces hay gente que claudica. ¿Se recuerdan que un compañero de Pablo, Demas, lo abandonó amando este mundo? Hay un tal también Alejandro Calderero que también da buen testimonio, ¿no? Siempre ha habido algo, pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo, en el capítulo 7, da una nota de derrota, una nota de frustración, una nota de no puedo, una nota que no llego, una nota que no entiendo nada porque estoy en el pozo. El capítulo 8, una nota de victoria, de acción, de esperar en el Señor, de saber que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, que obra. No contristemos, ¿verdad? Dice la palabra, al Espíritu Santo, sino que el Espíritu está obrando, está pronto, está allí, atento. Y entonces, ¿qué sucede? Yo quisiera terminar con esta nota de Romanos 8, porque es lo que estamos tomando de pasaje. 8:35, que todos conocemos, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y fíjese que el apóstol, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué pasa? Somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Otra vez, el Señor está allí, la fe cristocéntrica. Él nos amó de tal manera que está la victoria asegurada. Y luego dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces una enfermedad nos puede complicar la vida, a veces una quiebra de trabajo, la economía, a veces un problema familiar, a veces situaciones que se dan, nos pueden dejarnos tendidos en el piso. Pero hermanos, recordemos que en Cristo somos más que vencedores
y que nada ni nadie nos puede derrotar si estamos, ¿dónde? En el lugar correcto, en la guía del Espíritu, en el obrar de Dios, que es así como habló con los patriarcas, como el omnipotente, hoy nos habla a través de su Hijo, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, hermanos. Es un recurso que no se ve, pero se percibe, se siente. El gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Amén.